Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. En el universo DC con plantilla Shinobi 1 pensaría que al ser arrollado por un camión iría a un Isekai mágico con espadas y elfas. En mi caso no fue así. Terminé en un callejón oscuro, con edificios modernos y automóviles gigantes cruzando las calles y. ¿Disparos? ¿Esos son hombres adultos usando mallas y disparando láseres? Autor. Selwyn Newell. Nota de fanfics y no ellas. Este fanfic está muy bueno, créanme. 34. Enfrenta al demonio. Iruko convocó 5 Mizubunsin y los envió a sacar a las personas heridas de la calle detrás del demonio. La criatura dejó un rastro de destrucción y cuerpos tendidos por todos lados. Lamentablemente, algunos parecían estar sin vida. Esa es la realidad en un mundo tan agitado como este. Mantén la distancia. Es demasiado rápido para tu velocidad de reacción, le dijo a su compañera, quien todavía le arrojaba miradas afiladas que decidió ignorar. Más tarde se disculparía. Iruko saltó a la acción, enviando chakra en sus pies para obtener breves impulsos de velocidad. No quería dejarle tiempo al demonio para tomar la iniciativa. A su pesar, el demonio bovino no se limitó a esperarlo, avanzando casi a la misma velocidad que el shinobi. El albino dio un giro completo sobre sus pies, evadiendo el puñetazo de la enorme criatura por poco y plantando una etiqueta explosiva en el antebrazo la misma, antes de saltar lejos y activarla. ¡Boom! La explosión sacudió al demonio, e Iruko aprovechó el momento para propinar una patada de talón en la enorme cabeza, que se elevaba casi 3 metros sobre el suelo. El ataque fue interceptado por un manotazo del demonio, como quien espanta un mosquito. El brazo herido y quemado se regeneraba visiblemente, su carne retorciéndose como un millar de gusanos. Fue la sensación que tuvo Liam antes de ser golpeado por ese mismo brazo que acababa de explotar. El shinobi salió despedido, girando en el aire y aterrizando sobre sus pies en la puerta de un auto volcado al revés. Una tormenta de llamas viles quemó la espalda del demonio, impidiéndole continuar el ataque hacia el albino. La criatura se giró hacia Ileana, quien flotaba a decenas de metros, tal y como le había ordenado Iruko. Aunque orgullosa, la mujer no era estúpida y sabía que era mejor seguir el consejo de alguien más fuerte y experimentado que ella en la batalla. ¿Qué me ves, tetas de vaca?, gruñó la bruja, todavía molesta por el comentario casual de Iruko. Otra ola de fuego verde se dirigió al demonio, quien desapareció en un borrón de movimiento, escalando la pared y saltando en dirección a la moldava. Ileana se alejó lo más rápido que pudo, sabiendo que su físico no le permitiría soportar un golpe de esa cosa. Poderes mágicos o no, seguía siendo humana. Afortunadamente, las vendas del shinobi la salvaron, de nuevo. Esta vez, envolvieron las pezuñas de la falsa Uranus, deteniendo su vuelo y arrastrándola a la calle. Los trozos de tela se endurecieron y adquirieron un brillo metálico. Poco después, una corriente eléctrica las usó como medio hasta alcanzar a la criatura. Raiton. Hibashi Iruko intentó comprobar la teoría de Ileana sobre el efecto del ninjutsu en el demonio. Para su decepción, la bruja tenía razón. En lugar de lastimarla, los rayos fueron asimilados en su carne. «Te dije que no usaras tu magia, tarado», gritó Ileana. El albino se rascó la mejilla y murmuró una disculpa que la bruja no oyó debido a la distancia. «Gaar», rugió el demonio, abultando su ya musculoso cuerpo aún más y rompiendo las ataduras. TCH. Esto será Iruko no pudo terminar su queja. En un instante, el suelo debajo de la criatura explotó y al siguiente, un puño rojo oscuro apareció frente al rostro del shinobi. Se inclinó a un lado, apuñalando 3 veces el costado de la criatura con un kunai en meros milisegundos gracias a la liberación veloz. Pero el asalto del engendro no terminó allí.
Con una destreza imposible físicamente hablando, el monstruoso marco de la falsa Uranus detuvo su carrera, giró sobre sí misma, y cargó de nuevo contra Iruko, esta vez su cornamenta amenazando con perforar al pequeño y delgado shinobi. Este último no tuvo el tiempo para quitarse de en medio, por lo que acomodó su postura para recibir los peligrosos cuernos con sus manos. El impulso casi hace que su abdomen entrase en contacto con las puntas afiladas. Afortunadamente, el agarre férreo y la fuerza de Iruko le permitieron mantenerse alejado. Lo que no pudo evitar fue el impacto contra una tienda de ropa. Las puertas del establecimiento fueron destruidas en una explosión que arrojó cristales por todo el lugar, llegando a cortar a algunos civiles que se escondían dentro. Los gritos de sorpresa y miedo de la gente alcanzó los oídos de Iruko antes de ser aplastado contra una pared. Por suerte, ya había cubierto todo su cuerpo con la liberación acero, así como sus vendas. Por desgracia, eso no impidió que los cuernos agrietaran el estómago endurecido del albino. Lograron penetrar casi 1 centímetro dentro de Iruko, haciéndolo estremecerse por el dolor. Unas cuantas patadas rápidas con la pierna reforzada de acero alejaron el rostro del engendro, permitiendo al shinobi suspirar de alivio. La sensación no duró mucho. La criatura se posó encima del shinobi, sus puños como mazas alzadas en el aire. Al instante siguiente, descendieron pesadamente, hundiendo al albino en un agujero agrietado. El aire abandonó los pulmones de Iruko. Maldita sea, se quejó, sangre humedeciendo las vendas que cubrían su boca. Antes de que los puños bajaran de nuevo, la figura demolida del shinobi fue reemplazada por una camiseta naranja y fea. Kawarimi no Jutsu, salgan de aquí, rugió Iruko a las atónitas personas que aún seguían en la tienda, temblando en sus lugares. Una bruma verde inundó el lugar, solidificándose en manos semitransparentes que arrastraban a las personas fuera de la tienda. El propio Iruko estaba siendo jalado, cuando el demonio se le lanzó encima de nuevo. Pero esta vez, el albino estaba preparado. Un clon de sombra apareció a su lado, tomándolo por el brazo y girando en su posición hasta lanzarlo fuera del local. Un momento después, se volvió al demonio, empleando la liberación acero y veloz para darle un respiro al original. En la calle, Iruko abrió un espacio en las vendas que cubrían su rostro, escutiendo saliva mezclada con sangre. Se quitó la chaqueta característica de la plantilla para revelar un agujero sangrante en su abdomen. Las vendas, el chaleco y su piel endurecidas como el acero no impidieron que resultase herido. El hecho de no poder usar ninjutsu tampoco estaba ayudando mucho. Iruko no era un shinobi puramente físico, ni en la película ni en esta vida. ¿Estás bien?, preguntó Ileana con preocupación desde lo alto. Una nube espesa de niebla verde revoloteaba a su alrededor, sus cuencas brillando del mismo color detrás de su venda negra. «Quémalo», dijo Iruko, su tono tranquilo al igual que su respiración. Una ventaja de poseer la plantilla de un shinobi es, sin duda, la habilidad de mantener la calma en situaciones de alto riesgo. Ileana no dudó más, habiendo alejado con éxito a los civiles. La densa energía verde que inundaba la tienda se encendió en una explosión de fuego vil. Iruko disipó a su clon un instante antes, no deseando recibir los recuerdos de ser quemado vivo. La bruja murmuró algo e Iruko vio cómo el fuego en el interior del establecimiento se arremolinaba alrededor del demonio, haciéndole rugir de dolor. La intensidad de las llamas provocó que el cristal restante, así como las paredes y parte de la acera se empezaran a derretir. «Mierda. No se rinde, ¿verdad?», se quejó Ileana. Iruko vio una silueta monstruosa salir con paso tembloroso del local en ruinas. Su carne chisporroteaba y se deformaba, eliminando el efecto que el fuego vil había dejado en ella. Sus cuencas vacías manaban chorros de sangre mientras nuevos globos se formaban, aparentemente de la nada. Su mandíbula bovina, con la carne calcinada y exponiendo bastante hueso se movía de manera extraña, como si intentara hablar. Y yo, no, Sina, balbuceó con dificultad. El shinobi y la bruja miraron en silencio a la criatura. Iruko fue el primero en salir de su estupor. No podía darse el lujo de dudar ahora mismo. Con un kunai en la mano, salió disparado hacia el demonio, logrando aparecer ante él mismo. Con un movimiento rápido, abrió la garganta de la bestia, seguido de una patada al mentón. En el aire, giró sobre sí mismo y propinó una patada, reforzada por la liberación acero, en el pecho de la monstruosidad. Para su horror, las tetas desproporcionalmente grandes del demonio explotaron en una lluvia de carne y sangre, abriéndose como pétalos de una flor y revelando tentáculos gruesos con colmillos afilados y una boca en el centro de cada glándula mamaria.
Las tétricas fauces se cerraron en el pie del shinobi, clavando sus dientes en la piel ennegrecida por la liberación acero. ¡Ah! ¡Ah! Gimió el albino cuando los afilados dientes lograron roer su piel endurecida, desgarrando su pie derecho. Una bola concentrada de llamas viles impactó en la cara del demonio, haciéndole gritar de rabia y dolor por todas sus bocas, incluyendo la que mordía a Iruko. Se las arregló para caer de pie, su rostro contrayéndose ante el dolor punzante que venía de su extremidad inferior. Pero olvidó el dolor cuando la enfurecida criatura fijó sus ojos en él, empezando otra carga brutal. Desesperado, Iruko sacó un pergamino de almacenamiento, liberando el agua contenida e impregnada de su chakra. Suiton. Susha, el agua formó un remolino alrededor de Iruko y explotó en una ola masiva que golpeó al demonio, estrellándolo contra la tienda arruinada una vez más. La cantidad de chakra puesta en la técnica fue tanta, que el agua logró derrumbar la pared al fondo de la tienda, así como del establecimiento al otro lado de la calle y alcanzó el canal más adelante. Iruko se postró sobre una rodilla, jadeando ante el esfuerzo de gastar tanto chakra en un solo jutsu. No era que sus reservas se hubiesen agotado, sino el haber empleado tanto de ellas de un solo movimiento. No estaba acostumbrado. Ileana descendió al suelo junto a él, apoyándolo con su brazo para levantarlo. ¿Hiciste algo diferente?, preguntó ella, mirando fijamente el agua que se desbordaba a la calle y más allá de la tienda ahora destruida. El shinobi alzó una ceja ante la calma que mostraba su compañera. Ileana lo notó y aclaró. Ya no puedo sentirlo. Debiste empujarlo muy fuerte y haberle causado daño de verdad. O bien escondió su presencia y huyó, o perdió su poder y ahora el poseído está en proceso de ahogarse, si es que no murió ya. Liam suspiró de cansancio, más mental que físico. No sabía qué esperar al enfrentarse a un demonio por primera vez, pero no le gustó el resultado del combate. Estar limitado a su taijutsu es una desventaja demasiado grande. Ileana agitó una mano, enviando una bruma de energía verde al interior de la tienda. Para sorpresa de Liam, la energía arrastraba de regreso un trozo considerable de la cornamenta del demonio. A esto me refería, el demonio no consumió tu magia. Fue dañado esta vez, informó la bruja. Una chispa de comprensión se encendió en la mente de Liam. 35. El olor de la sangre. Jack sentía dolor en todo su cuerpo. La presión en su cabeza aumentaba, pues su cuerpo estaba al revés, su postura incómoda y todavía sujetado al asiento por el cinturón de seguridad. A su lado, su compañero de patrulla era un desastre de carne mutilada y sangre. No sobrevivió, pues recibió todo el impacto de, lo que sea que haya ocurrido. Jack no podía recordarlo. En un momento, oyó el sonido del metal crujiendo y la puerta a su lado se sacudió levemente. Fue despegada de su sitio con fuerza. Una figura familiar se asomó, mirando impasiblemente la condición del joven oficial. Jack no pudo pronunciar palabra alguna. No tenía las fuerzas necesarias. El Mizubunsin sacó al oficial herido con delicadeza y lo llevó a los paramédicos que atestaban el lugar. La policía hacía todo lo posible para alejar a los reporteros y las personas curiosas, mientras las ambulancias retiraban a los heridos de gravedad. En medio del ajetreo, algunos paramédicos revisaban las heridas de Liam mientras era interrogado por la jefa de policía de Jump City. La enjuta mujer miraba al shinobi con ojos afilados, su postura rígida y su mente corriendo con las consecuencias de este acontecimiento. Hasta ahora habían identificado a 6 personas muertas, y otros tantos heridos de gravedad. Más vale que expliques qué mierda pasó aquí, dijo, su voz fría y tono bajo provocó que los paramédicos se estremecieran. Ileana frunció el ceño ante la actitud de la mujer con su compañero herido. Antes de que pudiera replicar, el shinobi habló con tranquilidad. Demonio, posiblemente responsable de la masacre en la mansión Ambrose e inmune a mis habilidades no físicas, explicó Iruko con naturalidad, como si hablara del clima. La expresión de la jefa de policía se retorció de rabia, apenas conteniendo su mano para evitar abofetear al héroe de la ciudad frente a tanta gente. ¿Esa es tu excusa? ¿Un demonio? ¿Así planeas que la ciudad responda al público ante este desastre? Su voz fue aumentando en volumen hasta casi gritar. También logró contener eso, aunque no evitó que algunos oficiales y personal de primeros auxilios dirigieran miradas en su dirección. Ileana dio un paso al frente, interponiéndose entre la furiosa mujer y su compañero. Sus labios dibujaron una mueca de desagrado antes de hablar. HMPH. ¿Y qué hubieras hecho tú, campesina? Aunque murieron personas, es mucho menos de lo que tendrías sin nosotros.
La jefa de policía parpadeó un par de veces, sin registrar correctamente la forma en que la llamó la mujer de ojos vendados frente a ella. Un segundo después, envió una mirada venenosa a la bruja. ¿Quién se supone que eres tú?, preguntó. Antes de que ambas mujeres, cada una más fogosa que la persona promedio, empezaran una discusión, Liam decidió interrumpirlas. De hecho, hicimos un descubrimiento, dijo, llamando la atención de la comisionada, quien apartó a la bruja poniendo una mano en su cara y empujándola a un lado. Y Leanna tropezó con un «guau». Antes de maldecir entre dientes a la perra campesina, o eso escuchó Liam con su oído mejorado. Mi compañera allí había conjeturado que el demonio podría haber poseído a alguien. Durante nuestro enfrentamiento, la criatura pareció perder el control cuando recibió bastante daño y balbuceó algo sobre que no era una asesina, explicó el shinobi, quien apartó a los paramédicos para ponerse pie. Algunas entidades no pueden poseer a una persona a la fuerza. Necesitan un contrato, un acuerdo entre él y la víctima, aportó Ileana, cruzándose de brazos junto a Liam y alzando el mentón, como si hubiera obtenido una victoria sobre la comisionada. Con eso en mente, creo que la investigación de la policía arrojaría más luz sobre quién es la persona que trajo a ese demonio, concluyó Liam. Suponiendo que esta basura del demonio sea cierta, bien, de todas formas es un procedimiento estándar averiguar sobre posibles enemistades de las víctimas. Se te informará en cuanto sepamos más, asintió la comisionada, todavía sin convencerse sobre la tontería de un ente sobrenatural. Liam y Leanna estaban a punto de marcharse cuando la comisionada puso una mano en el hombro vendado del shinobi. Su mirada afilada regresó. No tan rápido, mocoso. La prensa va a querer quemar a alguien por esto, y no voy a exponer al departamento ni a la ciudad. Estoy segura que a un criminal como tú no le importaría un poco de odio de la gente, ¿verdad? Susurró en su oído esa última parte, para que nadie pudiera escuchar. Liam puso los ojos en blanco. En su corazón, nada le gustaría más que patear a esta insufrible mujer. Incluso si no le gustaba, no tenía muchas opciones. Al final del día, era un prisionero y su prisión era la ciudad en sí misma. Despidió a su compañera, quien no entendía aún los entresijos de la política y la imagen que los poderosos deben mantener en este mundo moderno. Liam no estaba dispuesto a arrastrarla a su mierda. De todas formas, alguien tenía que patrullar la ciudad y esto funcionaría como entrenamiento para ella. Por si acaso, envió un clon de sombra con el 30% de sus reservas de chakra para vigilar y asegurarse de que no la cagara. Para el anochecer, el rostro de Iruko volvió a aparecer en los noticieros, tanto de Jump City como del resto del país. Esta vez no se le presentó como un criminal buscado por el gobierno, sin embargo, el ángulo que se cubrió el suceso definitivamente no ayudó a su imagen. Tragedia en Jump City, una criatura desconocida asoló las calles de la ciudad y dejó tras de sí una docena de muertos, informaba un canal de noticias. Miles de dólares en daños a la propiedad privada, comentaba una reportera desde el lugar del incidente. Nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos, se lamentaba un presentador. El criminal conocido como Iruko, quien hace un año fue arrestado por el hombre más fuerte del mundo y llevado ante la justicia de Keystone City, se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta tras la masacre ocurrida en Jump City, comenzó otra presentadora, mostrando tomas del discurso del alcalde, la comisionada de la ciudad y el propio Iruko. En el mismo, el alcalde explicó las circunstancias que involucraron la masacre en la mansión Ambrose y su posible conexión con el ataque de la criatura. También extendió sus condolencias a los afectados. Pero los reporteros no estaban allí para escuchar sobre un informe o una triste historia de pérdida. En la sesión de preguntas, una reportera arrojó la primera piedra que acabaría con el shinobi, públicamente hablando. ¿Por qué Jump City permite que un homicida vague libremente por sus calles? El alcalde, cediendo ante la presión y con la intención de lavarse las manos, echó a Liam a los lobos y contó toda la verdad. O casi toda. Narró ante las cámaras el hecho de que Iruko era menor de edad, tanto ahora mismo como en el momento en que se cometió el asesinato de David Lin. Habló sobre la investigación con respecto a la acusación del albino, de cómo David Lin abusó de una niña y que esa era su justificación por haberlo matado. Habló sobre cómo estas circunstancias propiciaron una condena particular para el joven shinobi. Cómo estaba pagando 5 años de servicio comunitario en función de sus habilidades sobrehumanas. Al final, el alcalde contó toda la verdad que él conocía. Muchas personas veían este acontecimiento alrededor de la nación. Algunos se mostraron indiferentes. Otros, se dedicaron a averiguar la verdad detrás de esta polémica.
Pero de entre todos ellos, hubo una mujer que, a primera vista, no parecía inmutarse ante lo que las cadenas de información balbuceaban. Sin embargo, en sus ojos había un brillo peligroso. Como un tiburón que huele la sangre, Amanda Waller olió una oportunidad. Capítulo 44. Beastman Y. El Astigirlo. La fuerza del hombre peludo y con colmillos no debe ser subestimada. Iruko no se atrevería a hacerlo, no después de escuchar que ese mismo tipo destruyó mini tanques con sus manos desnudas. La liberación acero no iba a protegerlo. Aún así, dejó que el gran hombre se le acercara. Beastman se elevó a una imponente altura de 2,5 metros, con músculos tensos, brazos como troncos y garras peligrosas en la punta de sus dedos. Caminó de forma amenazadora hacia Iruko, su brazo derecho extendido, como para abofetear a la pequeña figura de blanco. En un instante, el suelo debajo del metahumano se agrietó, el aire y el agua que lo separaba del shinobi fueron desplazados en un túnel cuando su monstruoso marco se movió a gran velocidad. Iruko no se sorprendió por la hazaña y se hizo a un lado, evitando el zarpazo que le habría arrancado la cara. Había aprendido a las malas que la velocidad de movimiento no siempre implica una figura delgada y ágil. La fuerza también proporciona impulsos explosivos de velocidad, y este tipo claramente tiene mucha fuerza. Trazó un arco con su tanto, y la hoja rebotó en la piel dura del hombro de Beastman. También se lo esperaba. Se alejó del oponente, enviando una bola de agua comprimida a la cara del mismo en el proceso. Beastman rugió con ira y cargó de nuevo, sus garras buscando rasgar la carne de Iruko. El shinobi dejó caer al agua algunas etiquetas que activó en cuanto su peludo adversario puso sus patas encima. Las explosiones apenas desestabilizaron al monstruo, quien continuó su marcha. Con un chasqueo de lengua, Iruko dejó de huir y se lanzó al ataque, sus piernas inundadas con chakra para mejorar la velocidad. Un corte con el tanto se dirigió al rostro de Beastman, golpeando más que cortando de manera vertical justo entre los ojos. Ni una gota de sangre salió de la zona de impacto. ¿En serio? ¿Qué mierda viene para tener una piel así? Se quejó con el oponente mientras el impulso del mismo lo arrastraba hacia atrás. Tuvo que apartarse del camino cuando Beastman trató de atraparlo en un abrazo de oso. Mocoso escurridizo, replicó Beastman. Iruko envió el tanto de regreso al inventario ya que no le serviría de nada. Consideró unos segundos si debía seguir jugando con Taijutsu antes de descartar la idea. Preferiría dormir temprano para levantar a Ileana antes del amanecer. Si él no iba a su habitación a tirarla de la cama, la bruja no haría sus ejercicios. Bueno, Beastman, fue entretenido pero no soy fanático de las luchas interminables. No convertiré esto en la batalla final de Namek, se encogió de hombros, ignorando la mueca bastante fea que le dirigió al hombre al ser llamado así de nuevo. Iruko extendió su chakra a sus alrededores y tejió sellos manuales, a la vez que extendía 2 pergaminos de almacenamiento. Otro vórtice de agua lo rodeó inmediatamente. Una ola de agua se tragó a Beastman, estrellándolo contra un contenedor al otro lado del campo de batalla. Un instante después, Iruko envió un asesinato electromagnético a través del agua, amigo al oponente hasta que de su pelaje emanaba humo. Antes de que pudiera dar un paso al frente y recoger al humeante Beastman, sintió un ataque entrante dirigido a su espalda. Giró sobre sus talones, usando un kunai para desviar la hoja que pretendía encontrar su nuca. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro cuando vio que el ataque venía de un brazo anormalmente largo. La extremidad se retrajo un par de metros hasta volver a la longitud habitual. La propietaria era una exhibicionista que usaba medias largas, shorts obscenamente cortos y una tela delgada que apenas cubría un cuarto de sus pechos. El resto de su piel estaba expuesto a los elementos. Bastante impresionante, muchacho. Tienes habilidades muy interesantes allí, dijo, lamiendo sus labios de forma sugerente. Iruko puso los ojos en blanco. No entendía la vestimenta reveladora que usaban tanto las heroínas como las villanas de este universo. Los cómics son una cosa, pero este mundo era muy real. Por suerte, logré guiar a Ileana por el buen camino y le enseñó las maravillas de la buena ropa. Especialmente la capa de Akatsuki. Así que eres la otra meta humana. No me sorprende que no supieran nada de ti. Fácilmente te camuflarías entre las prostitutas, comentó Iruko, con la intención de sacar de quicio a su oponente. Funcionó de manera espectacular. ¿Qué dijiste, maldito mocoso? Bramó la exhibicionista mientras lanzaba sus brazos extensibles con dagas en las manos hacia el albino.
Iruko tejió otro asesinato electromagnético a gran velocidad y atrapó ambas extremidades, liberando la corriente eléctrica a través de la piel empapada de la mujer. Se la puso al hombro, como un saco de patatas y envió a Mizubunsin para recoger a Beasman. Juntos, fueron al punto de encuentro donde el primer clon de agua dejó al jefe de la operación y esperaron la llegada de los agentes de Amanda Waller. Aunque la pelea pareció completarse de manera sencilla, eso se debió a que Iruko no se contuvo en esta ocasión. Su fuerza, tanto en términos físicos como en ninjutsu, estaba por encima de los Chunin de élite. Sus jutsus de rango C eran el doble de poderosos. Por ese y otros motivos no se había molestado tanto en la adquisición de cientos de técnicas. A las 4:30 am, Liam llegó a su casa en el promontorio rocoso de Jump City. Todavía no se acostumbraba a vivir en el este del país, ya que juraría que en la serie de los titanes Jump City era Nueva York. Lo atribuyó a cosas de los cómics. Tomó una bebida de su refrigerador, jugo de frutas obviamente, y subió las escaleras hasta la habitación de Ileana. Encontró a la bruja envuelta en su cama, sus almohadas tiradas al suelo y la maraña de cabello despeinado cubriendo su rostro, de forma un poco inquietante. Miró inexpresivamente un momento antes de suspirar y sentarse a su lado. «Despierta, Ileana. Es hora de tu entrenamiento». «HNNGH», se quejó la moldava. Liam tomó otro sorbo de su bebida y la dejó en la mesita de noche. Se posicionó para levantar el colchón y derribar a la bruja. Los murmullos adormilados de la mujer lo detuvieron. «Solo 5 minutos». «Caray, bien», dijo con tono agotado. Patrullar todo el día, viajar en la noche, tratar con Amanda y gastar algo de chakra lo habían agotado también, un poquito. Se sentó un rato al borde de la cama, mirando sus ganancias de ryo en el sistema. Sorprendentemente, obtuvo 10.000 puntos de una sola vez solo por los mercados y la basura que asesinó. También recibió otros 5.000 por derrotar a ambos metahumanos. Supuso que si los hubiera matado, habría obtenido otros 10.000. «Solo 5 minutos más, murmuró. Casi al mediodía, Ileana se levantó. Una mirada confundida apareció en su rostro al encontrar al shinobi dormido en la silla, recostado de la pared. Decidió dejarlo descansar y se fue a patrullar por su cuenta. Ese día, Ileana descansó de su interminable entrenamiento. Nota. Quiero agradecer a Juanto, Edwin Cruz, Daoista Iwox 2, XLR8 Chat, Eric, Daoist Iwox 5K, Triexai con Orda Belmont por las Power Stones. Su apoyo me motiva a continuar escribiendo y espero que sigan disfrutando de este fic. También extiendo un saludo a Cel 6489 por escribir la primera reseña. Realmente lo aprecio, amigo. Capítulo 45. Un mal día. La alarma resonó en toda la habitación, anunciando la hora en la que Liam se levanta para comenzar su día. Su rutina consta en un lavado de dientes, un baño y unos 30 minutos en cepillar su cabello blanco. Era muy cuidadoso con ese cabello, más de lo que jamás admitiría al mundo. Con la mente y el cuerpo fresco, se dirigió a la habitación de su compañera, encontrando un desastre nada más abrir la puerta. La habitación lucía como si un huracán hubiera arrasado el lugar, con libros, revistas, ropa casual que le había comprado, y demás productos que una dama necesita tener a la mano esparcidos por todos lados. Eso le llamó la atención, pues había vivido con Ileana durante meses y la moldava nunca se había mostrado tan desordenada. La encontró acurrucada en sus mantas, el colchón también hecho un desastre. Agitó el cabello de la bruja, con la intención de despertarla suavemente. Unas sacudidas durante un minuto entero bastaron para hacer que se levantase. No parecía de buen humor. HMPH, ya estoy despierta. Se quejó con un gruñido. Ileana se levantó con desgana, dirigiéndose al tocador de su habitación. Liam parpadeó un par de veces, disfrutando en secreto de la agradable vista de una mujer en un camisón blanco sencillo, aparentemente sin nada más debajo. El shinobi se había prometido no cagarla nunca con la bruja, tratándola como una compañera de equipo y quizás una amiga de confianza, pero por ahora lo dejaría allí. No tenía sentido echar a perder todo solo por las hormonas alborotadas en su cuerpo adolescente. Pero Ileana era hermosa. Una mujer en toda regla, activos decentes pero no voluminosos, caderas anchas y piernas fuertes. Su melena oscura y su rostro bien parecido solo sumaron a la mezcla. Con 1,75 metros de altura, la moldava se elevaba un poco sobre Liam, quien parecía que no iba a crecer más de este punto. Sacudió esos pensamientos ociosos y salió para darle privacidad a Ileana. La madrugada transcurrió con normalidad, excepto el humor agrio de la mujer.
Durante el entrenamiento de resistencia, combate y dominio de la magia, Ileana estuvo con una muñeca en todo momento, distraída, frustrada. Liam preguntó si estaba en ese día. Tras el desayuno, ambos se separaron, casi sin hablar entre ellos. ¿Qué tan tonta puede ser, maldita sea? Se reprendió Ileana a sí misma mientras caminaba por la sección suroeste de Jump City. La ciudad era enorme e incluso Liam tardaría varios minutos en recorrerla de punta a punta usando Shunsin en todo momento. La moldava se enfurruñaba, ignorando las miradas que recibía por parte de la gente. La característica vestimenta que Liam le proporcionó para sus actividades de héroe ya se habían hecho reconocibles entre el público de Jump City, para bien y para mal. «Oye, ¿no eras tú la compañera de ese criminal?», interrogó a un hombre que pasaba a su lado. Eso hizo que más gente se reuniera alrededor. «Disculpa». Ileana se volvió, su rostro inexpresivo. «Sí, te he visto por allí con el homicida. ¿También tienes antecedentes?», preguntó una mujer joven, anotando algo en una libreta mientras un dispositivo de memoria colgaba de su cuello, cámara. Ileana decidió alejarse, pues sabía por palabras de Iruko que era mejor evitar a los llamados periodistas. «No respondo preguntas, damas y caballeros. Si me disculpan, tengo cosas que hacer», dijo educadamente, pues irritada o no, seguía siendo una dama. Pero la pequeña multitud no estaba de acuerdo. Un hombre llegó tan lejos como para tomarla del brazo e impedirle moverse, su expresión llena de desprecio. Apretó los dientes y le gruñó a la bruja. «No tan rápido, maldita mujer. Tú y tu amiguito asesino son los responsables de la muerte de mi esposa». La gente se confundió un momento por la declaración. El periodista fue la primera en captar la esencia del asunto. «Señor. Lamento su pérdida. ¿Su esposa falleció en el atentado del monstruo en el centro de Jump City?», interrogó al hombre, sin importarle que parecía estar a punto de golpear a Ileana justo frente a ella. «Basta. Ustedes, pueblerinos, no tienen nada que reclamarme», dijo Ileana en un tono bajo y frío. «Suéltame, ahora». «Nada. Nada. Tú vas por ahí jugando a salvar vidas, pero cuando alguien muere, te lava las manos y te libras de la responsabilidad». Rugió el hombre, su puño ya alzado se disparó directamente a la cara de Ileana. La moldava consideró sus opciones y eligió no causarle más problemas a Iruko. La multitud jadeó cuando el puño del hombre impactó de lleno en la nariz de la mujer, haciéndole sacudir la cabeza hacia atrás. Un chorro de sangre salió de sus fosas nasales, empapando los nudillos del hombre, quien soltó el brazo de Ileana por la sorpresa. Él no esperaba que la bruja no se defendiera. «Hey, es una chica, hombre», amonestó a alguien en la multitud. Otras personas dieron miradas de desaprobación. Algunos parecieron indiferentes y otros pocos incluso sonrieron con sorna. Uno de estos últimos decidió defender las acciones del hombre. «¿Cuál es el problema? Esa perra es una meta humana. Por lo que sabes, es un monstruo que viene en personas». Esta vez hubo más asentimientos de aprobación. Ileana no era ajena al desdén de este mundo por los metahumanos. En el pasado, era lo mismo con la caza de brujas. Ya tenía experiencia en estos temas, a su pesar. La mujer se envolvió en un manto de energía verde, flotando sobre los atónitos ciudadanos y abandonando el lugar en silencio. No valía la pena discutir con esta gente. Lo que Ileana no sabía es que este acto fue registrado por la periodista con su cámara. Desde el momento de la discusión hasta el puñetazo en la cara. Ileana se haría un lugar en un artículo al día siguiente. El resto del día la bruja descargó sus frustraciones en los pocos criminales que se encontró, golpeando un poco más fuerte de lo debido y quemando un par de ladrones. Por suerte, la policía no se quejó demasiado. No después de ver el humor con que andaba la mujer. Al anochecer, Liam y Ileana estaban en la sala de estar. La bruja se quejaba con dolor mientras el shinobi limpiaba la sangre seca en su nariz, ahora hinchada levemente. «No deberías dejar que te golpearan. Ileana, no eres el saco de boxeo de nadie. Si alguien intenta agredirte, lo quemas». «HNGH, no importa. Estoy bien», dijo con un gruñido. Liam suspiró y pasó una mano por su cabello, consolando a la moldava. «Mira por qué no me cuentas qué te tiene de tan mal humor», sugirió Liam en un tono suave, poco característico en él. «No importa. A mí me importa». Ambos se quedaron en silencio. Ileana se mordió los labios y desvió la mirada. Liam empezó a creer en la teoría de que hoy era ese día del mes para la bruja. Estaba a punto de dejar el asunto de lado cuando ella habló.
Yo perdí algo que quería mostrarte, suspiró encogiendo los hombros. ¿Qué cosa? Preguntó él, todavía acariciando su cabello sobre su cabeza. Me encontré con un músico hace unas semanas. Un caballero bastante amable y me dio 2 invitaciones para ir a verlo. Quería que fuéramos juntos, pero perdí los boletos que me dio. Ya veo. Por eso tu habitación era un desastre, ascendiendo el shinobi. Y Leana no dijo nada más. ¿Sabes? Creo que hay un canal de televisión donde hay presentaciones de música clásica, comentó Liam, tomando el control remoto y encendiendo el gran televisor. Un Mizubunsin apareció a su lado, dirigiéndose a la cocina y trayendo bocadillos. Ambos se quedaron hasta tarde disfrutando de las orquestas que tocaban en la televisión. Y Leana pensó que, al final, no fue un día tan malo. Capítulo 46. Una rival, Iruko-kun. Gritó una jovencita mientras se balanceaba sobre el shinobi. Hoy era la fiesta de cumpleaños de la nieta de Christopher Uite, Clara Uite. Antes de envolver sus brazos alrededor del cuello del albino, su vuelo pareció detenerse en pleno aire ante la vista que tenía delante. Iruko vestía traje negro, sencillo, modesto, con un moño atado al cuello. La parte inferior de su rostro todavía vendado. Sin embargo, sujetada a su brazo había una mujer increíblemente atractiva. Un vestido de encaje verde con una apertura que revelaba una pierna bien formada. Mangas hasta la mitad del brazo, brazaletes de apariencia costosa y un hermoso collar rodeando su cuello. El cabello negro suelto en toda su longitud, como una cascada de oscuridad bajando por su espalda y finos tacones blancos. Sus ojos estaban cubiertos por una tela negra, diferente al vendaje habitual. Y Leana portaba poco maquillaje, pero sus labios rojos como la sangre parecían encajar a la perfección con los ojos carmesí del shinobi a su lado. Caminaban tomados del brazo, como la pareja ideal, si los tacones no hicieran que la altura de la moldava destacara por sobre la de Iruko. ¿Quién es esta mujer? Preguntó ella, su sonrisa torcida y temblorosa. La indignación en sus ojos traicionaba la fachada de amabilidad que intentaba proyectar. Antes de que la pareja pudiera responder, Christopher se acercó con una sonrisa amistosa. Vaya, vaya. Me alegra verlos esta noche, joven Iruko, señorita Ileana, saludó el hombre, sin notar la agitación en el corazón de su nieta. Liam pensó que la chica podría tener problemas estomacales, ya que esa mueca solo aparece cuando el trono llama. Igualmente, Christopher. Y feliz cumpleaños, joven Clara, dio una inclinación de cabeza a Clara. Luego se giró hacia la bruja a su lado. Esta es mi compañera, Ileana, presentó. Clara dio un suspiro de alivio y volvió a sonreír, aunque no se acercó demasiado al shinobi. Necesitaba reunir más información. Un placer conocerla, joven dama. Y feliz cumpleaños, saludó Ileana con una sonrisa educada. Un destello peligroso cruzó los ojos de la niña y alzó la barbilla en señal de supremacía. Gracias y sean bienvenidos a mi fiesta de celebración por mis 16 años, enfatizó la última parte mientras miraba fijamente a la bruja. La comisura de los labios de Ileana temblaron levemente y su agarre al brazo de Liam se presionó aún más. No era ajena a la hostilidad de la niña. Mientras este enfrentamiento silencioso se llevaba a cabo, los hombres, como es habitual, no se dieron cuenta. Espero que tu mansión no explote esta vez, comentó Iruko lacónicamente. Christopher se echó a reír mientras los invitaba a pasar. En esta ocasión, la fiesta fue más informal que la gala a la que acompañaba a Liam. Había todo un buffet de delicias, como era habitual en las casas de la gente rica. Liam y Leana fueron presentados a los amigos adolescentes de Clara y otras personas. Muchos adultos se negaron a entablar conversaciones con la pareja. La única razón por la que no estuvieron aislados fue porque los hombres se acercaban para echar una segunda mirada al busto revelador de Ileana. El vestido que escogió le hacía mucho bien en las zonas correctas. Clara e Ileana continuaron en una lucha constante, con comentarios que cada vez iban escalando más y más en mordacidad, pero manteniendo una fachada de encanto y amistad. Incluso así, ni Liam ni Christopher vieron algo extraño en el comportamiento de ambas mujeres. En algún momento, Ileana se vio rodeada por los amigos varones de Clara, para disgusto de la cumpleañera, y Christopher e Iruko aprovecharon el momento para conversar un momento a solas. Cumplí mi parte del trato, Christopher. Ahora cuéntame qué has encontrado. Qué frío. Pero agradezco que hayas podido venir. Mi nieta no me hubiera dejado olvidarlo de otro modo, suspira el hombre mientras tomaba una copa de vino. Su expresión se volvió seria y miró fijamente al shinobi.
Sé quién fue el primero en recibir la información de que estabas en una pelea desastrosa, al menos por parte de la prensa. Lo que no pude averiguar fue quién dio esa llamada. Con eso es suficiente. Solo debes extraer la información y obtener un nombre. Ambos miraron hacia una esquina, donde varios chicos sonreían con la confianza de un ganador en la vida mientras hablaban con Ileana, intentando llamar su atención. La moldava era bastante hermosa y su apariencia juvenil le harían creer a cualquiera que apenas estaba iniciando sus 20. ¿Sabes? Me alegra que tu pareja haya venido contigo, comentó Christopher. Liam puso los ojos en blanco. Compañera, hombre, compañera. Ja, claro, sigue engañándote, muchacho. Estás en esa edad y vives solo con una mujer muy hermosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Christopher, impidiéndole terminar su frase. Tanto él como Liam se giraron para notar a una mujer mayor con ojos afilados, perforando al señor de la mansión White con una mirada intensa. Cariño, ven, conoce a nuestro héroe, dijo el hombre, su voz tornándose suave y dulce, de una manera que a Liam casi le hizo reír. Casi. Ah, sí, un placer conocerla, señora White, saludó torpemente. Shinobi o no, la presión que ejercía la mujer era abrumadora. Las horas pasaron hasta caer el anochecer. Ileana se distrajo entre comidas, charlas informales con la familia White y otros invitados, así como el constante coqueteo de los jóvenes entusiastas. Tuvo que aferrarse nuevamente a Iruko para alejar a esos individuos. También pasó gran parte de la fiesta intercambiando miradas asesinas con la niña White, quien parecía erizarse cada vez que ella se acercaba al shinobi. No tardó mucho en notar el motivo. Oye, creo que le gustas a esa chica, comentó Ileana a Liam en un susurro. El shinobi arqueó una ceja y la miró confundida. Yo. Creo que confundes la situación. Esa mocosa solo me quiere como un accesorio para alardear con sus amigos. Hombres, se quejó ella en un murmullo. Para suerte de los invitados, la fiesta no fue interrumpida por ningún ataque de villanos, y la noche se concluyó con normalidad. Clara se sintió derrotada cuando Iruko rechazó su invitación para bailar. Peor aún fue el golpe que recibió cuando se despedían e Ileana sonriendo con sorna en su dirección mientras comentaba con fingido agotamiento. Gracias por la invitación, señor, señora y señorita White. Si nos disculpamos, debemos regresar a casa. Esas palabras congelaron a la chica en su lugar, apenas logrando tartamudear una pregunta. ¿Ustedes viven juntos? Así es, jovencita. Su abuelo fue tan amable como para reconstruir nuestro hogar, respondió Ileana con una sonrisa victoriosa. La mirada afilada de la esposa de Christopher se centró en la bruja. No le gustó la forma en que la moldava hablaba con su nieta. Una vez que se fueron, la mujer mayor consoló a la chica rubia. No te preocupes, cariño. Ya tendrás más oportunidades de encontrarte con el chico, dijo, conociendo los sentimientos de su nieta. No aprobaría que se juntase con alguien cuya reputación estaba tan manchada, pero no permitiría que ningún miembro de la familia White fuera humillado de esa forma. Pero abuela, ella vive con él y es muy hermosa. No puedo compararme con ella, se lamentó Clara, mirando su plano pecho y comparándose con los activos de Ileana. Mi adorable nieta es más valiosa que esa ramera de la calle. Tú confía en mí, dijo dándole una sonrisa talentosa. La vida de Liam iba a complicarse de maneras que nunca esperaría. Capítulo 47. Abominaciones. La noche había caído en Jump City. En las calles la actividad bullía como si el día no hubiera terminado aún. Parejas en citas románticas, trabajadores agotados, desesperados por terminar su jornada y una miríada de locales nocturnos abriendo sus puertas a aquellas personas que buscan un momento de paz y ocio. En la alcaldía de la ciudad, un hombre voluminoso y redondo con una característica papada se encontraba sellando una pila de documentos. Había estado trabajando día y noche y los papeles no parecían tener fin. No desde que el gobierno le puso mucha más presión encima. Mientras leía algunos permisos para reconstruir cierta zona de la ciudad que fue destruida en un atentado terrorista, que afortunadamente fue detenida por la nueva heroína de la ciudad, su expresión de concentración se torció en una mueca. Un gruñido bajo hizo vibrar su papada y su cuerpo se tensó un momento. Con las mejillas enrojecidas, suspiró de alivio y se relajó visiblemente. Dejó los papeles a un lado mientras sonreía con agradecimiento. De debajo del escritorio salió una joven asistente, limpiándose los labios con un pañuelo. Gracias, jovencita. Puedes retirarte, dijo el alcalde en un tono dulce. La chica había comenzado su trabajo la semana pasada como la encargada de llevarle el café.
Había solicitado que su anterior asistente, la mujer que espiaba al mocoso criminal, fuera removida a otro puesto. Ya podía ver los beneficios de esa nueva adquisición. La chica salió sin decir palabra alguna, una sonrisa de satisfacción en sus labios. En la oficina, el alcalde aprobado con su sello el último documento y se preparaba para irse a casa con su bella esposa, quien había salido de viaje unos días, y su querida hija que recientemente había cumplido 16. Se lamentó no haber podido ir a su fiesta. Por suerte, su generoso sueño se encargó de ese asunto. Mientras se preparaba para marcharse, escuchó pesados pasos provenientes del pasillo. Se preguntó si la impulsiva empleada venía por un poco más de acción. No le molestaba atender sus necesidades un rato más. Con una sonrisa lasciva, se acercó a la puerta, sus pantalones a un movimiento de caer al suelo. En cuanto la puerta se abrió, su corazón dio un vuelco ante la criatura que hizo acto de presencia. Los pantalones cayeron sin pena ni gloria. El alcalde ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Un cilindro de metal se expande desde la palma monstruosa de la criatura, expulsando un gas que inundó la oficina y haciendo que el hombre se desplome en cuestión de segundos. Su enorme cuerpo fue arrastrado y luego cargado a los hombros de la criatura. Ambos desaparecieron sin dejar rastro alguno. En otro lugar de la ciudad, al mismo tiempo, la jefa de policía de Jump City se encontraba en su oficina, tomando notas y registrando las actividades que sus oficiales y sus héroes no deseados habían estado realizando las últimas semanas. Si bien la criminalidad había descendido, para su disgusto, gracias a la presencia de Iruko, los acontecimientos relacionados con el presunto demonio la tenían bastante nerviosa. Y cuando ella estaba nerviosa, tendía a enojarse bastante. Por suerte, tenía un mocoso albino arrogante e indiferente de su autoridad con quien descargar su ira. Por desgracia, eso implicaba discutir con la perra exhibicionista que lo acompañaba a casi todos lados. ¿En serio, por qué va por ahí mostrando las tetas?, pensó con molestia. Cada vez que la perra aparecía, sus hombres desviaban la atención a la abertura de esa maldita capa negra con nubes rojas. Esa camisa extraña de mallas no ayudaba mucho. Para su consuelo, la perra tenía la decencia de usar sujetador, aunque uno bastante pequeño en comparación. Sospechó derrotada. Comisionada o no, era una mujer y sentía que solo perdería una y otra vez siempre que apareciera esa maldita bruja. De repente, la radio en su escritorio se activó. Jefa, necesitamos app, se cortó la comunicación desesperada de un oficial. La comisionada tomó la radio, preparó su arma y salió de la oficina. La estación medio vacía se sintió opresiva de repente. Mark, informe de situación, ordenó a través de la radio. No hubo respuesta. Mientras intentaba contactar con el resto del personal nocturno, la energía en todo el edificio fue cortada. La comisionada quedó en completa oscuridad, pues no traía su teléfono consigo, ni una linterna. Un ruido sordo llegó a sus oídos. Un disparo. En cuanto corrió hacia las puertas que daban a la recepción del edificio, un estruendo hizo sacudir el suelo bajo sus pies, deteniendo su carrera de inmediato. Escuchó vidrios rotos y el chirrido del metal al doblarse y arrastrarse por el piso. El crujido de la madera astillándose fue lo siguiente. Algo estaba destrozando la recepción del edificio. Algo muy fuerte. Tiró por la borda cualquier pensamiento de autoridad y valentía estúpida. No saldría a encontrarse con lo que sea que pudiera hacerse alboroto por sí sola. Se retiró a su oficina, tomó un dispositivo particular y una linterna. Corrió hacia los pisos superiores, con la esperanza de ganar tiempo mientras encendía el artefacto y lo colocaba en su oreja. El gobierno se lo había proporcionado en casos de emergencia, y maldita sea todo si esta no era una emergencia. Para su alivio, el dispositivo se conectó con su homólogo y ordenó en cuanto lo hizo. Iruko, te necesito en la estación ahora mismo. ¿Qué mierda quieres?, respondió Liam en un tono seco. A su lado, Ileana comía palomitas de maíz mientras ambos miraban una telenovela dramática. La moldava se había interesado bastante por estas producciones y Liam no tenía motivos para negarse a acompañarla. Extrañaba el hecho de que este mundo no tuviera el comercio del anime muy extendido como en su tierra natal. A pesar de estar en los 90, no encontré registro alguno de la existencia de obras como Dragon Ball o One Piece, que se supone son más o menos antiguas. Diablos, no existía la franquicia de Pokémon o Digimon. Una desgracia. Estamos bajo ataque y no tengo idea de quién o qué es, informó la comisión a través del comunicador. Liam suspiró y se puso de pie, captando la atención de Ileana. Voy enseguida, respondió antes de colgar, para disgusto de la mujer.
¿Qué ocurre?, interrogó Ileana. Liam informó de lo sucedido y ambos dejaron, con renuencia, el programa que miraban y salieron con Shunsin hacia la estación. Mientras se movían en destellos de velocidad cegadores, con la bruja en brazos del shinobi, Ileana se quejó. TCH, ¿por qué deberíamos ayudar a esa perra? Porque somos héroes y salvamos todas las vidas, sin importar quiénes sean, respondió lacónicamente Liam. Un segundo después, ambos se rieron. Un borrón de movimiento en la noche riéndose siniestramente. Tras unos minutos, llegaron a la entrada de la estación y encontraron una escena caótica. Algunas patrullas de policía volcadas, oficiales heridos por todos lados y las puertas de la entrada totalmente destruidas. Al fondo del edificio, las luces rojas y azules se destellaban. Una patrulla fue arrojada contra las puertas. Una multitud de idiotas con mucha curiosidad se apiñaban en los alrededores, sacando sus viejos teléfonos no inteligentes para fotografiar los acontecimientos. Liam frunció el ceño. Ileana, por favor, dijo. La bruja comprendió de inmediato y envió una bruma verde para interponerse entre los espectadores, los oficiales y el edificio. Un instante después, la bruma se convirtió en una llamada verde que alcanzó una altura de 5 metros. Eso llamó la atención de las personas y Liam envió un Mizubunsin mientras él e Ileana, quien seguía colgada entre sus brazos, saltaron al interior de la estación de policía. Nada más entrar, fueron recibidos por un rugido gutural y una figura felina saltó hacia ellos. Media tonelada de carne y metal fue interceptada por un mar de vendas endurecidas, que envolvieron a la criatura y detuvieron su impulso. Aterrizando suavemente, Liam bajó a Ileana con delicadeza mientras sus vendas clavaban al gato modificado contra la pared. Un tigre gigantesco, con músculos abultados y refuerzos mecánicos en todo su cuerpo. El albino activó su mentalidad shinobi, fría y adaptada para el combate. Iruko se encontró una vez más con los aspirantes a servidores del Adeptus Mechanicalus. Capítulo 48. Abominaciones 2, quémalo, ordenó Iruko a su compañera. La bruja extendió su poder mágico / espiritual y envió una onda de llamas viles contra el animal modificado. El fuego, capaz de derretir el asfalto y aún así no exudar calor alguno, se convirtió en pasta la carne del animal, mezclándose en una sopa repugnante de carne calcinada y metal derretido. Un estruendo sacudió el edificio, alertando a la pareja de que ese gato solo sería el comienzo. Iruko activó su comunicador para contactar con la comisionada, pero no recibió respuesta. Busca a la perra, yo me encargaré de esas cosas, dijo Ileana, su mirada fija en una miríada de figuras bajitas que se les acercaba en silencio, ocultos por la oscuridad que invadía el edificio sin electricidad. Solo la iluminación proporcionada por las llamas viles le permitió a Iruko identificar a estas criaturas. ¿Ahora chimpancés? Este tipo debe padecer zoofilia o algo así, se quejó el shinobi. Una llamada verde inundó el pasillo, pero no logró quemar a todas las criaturas. Los chimpancés modificados se movieron rápidamente, sus manos reforzadas por garras de acero perforaron el concreto y la madera, escalando a gran velocidad por el alto techo y las columnas. No te confíes, podrías salir lastimada, advirtió a la bruja antes de atravesar el pasillo en llamas a gran velocidad. Ileana hizo un túnel que Iruko usó para no ser quemado por el fuego vil. Avanzó a gran velocidad por los pasillos, activando constantemente su comunicador. Al no captar nada a primera vista, subió al siguiente piso. Nada aún, siguiente piso. Mientras exploraba superficialmente, encontró rastros de destrucción por todas partes. Escritorios volcados, puertas desencajadas, agujeros en las paredes y escalones agrietados. Sea lo que sea, parece grande y fuerte. Iruko se hizo una idea de qué podría ser, considerando los simios que luchaban con Ileana. No le gustó la perspectiva. Mizubunsin apareció a su lado, pulsando chakra en sus pies para subir primero e investigar. Las vibraciones y sacudidas se hicieron más fuertes en el tercer piso. Allí encontraría al enemigo. «Puta madre», estaba exclamando el Mizubunsin antes de ser disipado por medio escritorio que lo impactó y se estrelló contra la pared. El otro clon tuvo tiempo de vislumbrar al responsable y saltó, kunai en mano, mientras advertía al original. «Servo gorila». Iruko chasqueó la lengua, alcanzando la puerta que daba a la gran sala y escabulléndose mientras su clon se distraía al monstruo. Tal y como temía, no se trataba de un gorila normal. Muy grande, igualando al demonio que plagiaba a Urano en altura, pero superando su masa por su voluminoso marco. Músculos abultados, casi sin pelaje, recubiertos por una coraza de metal.
Incluso sus colmillos fueron reemplazados por piezas afiladas de ingeniería grotesca. Un par de cañones giratorios enviaron una lluvia de balas alrededor de la sala, apuntando al Mizubunsin, que dio todo de sí para no ser disipado tan rápido. Al igual que el lagarto, ambas armas sobresalían de sus hombros. Iruko no se quedó al ver el espectáculo. Primero debía encontrar a la comisionada y sacar su odioso trasero del peligro. Quizás entonces la perra se ablandaría un poquito con él. Sus instintos shinobi le alertaron del peligro inminente y activaron su recubrimiento de liberación acero. Un instante después, una cuchilla afilada se partió al entrar en contacto con su antebrazo, seguida de algunos láseres que quemaron su abdomen, dejando agujeros en su chaqueta blanca. Oye, no son baratos. Se quejó con el infame conejo veloz. No, ahora eran 3 conejos mecanizados. No recibió respuesta, más que el asalto a gran velocidad de las pequeñas cosas. Las chispas volaron cuando los kunai y las hojas retráctiles en los brazos de los conejos, liebres, Liam sigue siendo retrasado y no los diferencia, chocaron en docenas de encuentros a alta velocidad. El clon de agua finalmente fue alcanzado por las balas, siendo disipado poco después de enviar una etiqueta explosiva adherida a un kunai. Iruko sintió la etiqueta sin detonar y la activó. Fuera del edificio, las personas que se habían alejado de las inmediaciones gracias al primer Mizubunsin, vieron una ola de llamas estallar en el 3er piso de la estación de policía central. Cristales y fragmentos de madera cayeron sobre la calle, alcanzando a algunas personas. El Mizubunsin estaba a punto de saltar hacia la acción y apoyar al cuerpo principal, cuando la multitud detrás de él empezó a gritar y correr en pánico. El clon se giró, solo para toparse con una jauría de perros modificados que se apresuraron a invadir el edificio. Las llamas viles de Ileana ya se había disipado, y el clon sabía que la bruja seguía en la planta baja luchando contra algo. Si esos perros interrumpieran, ella estaría en peligro. Sacó bombas de humo y un tanto e interceptó a las criaturas. En el 3er piso, Iruko logró quitarse de encima a los conejos y corrió por las escaleras, enviando un pequeño choque de olas que inundó el pasillo y alejó momentáneamente a las retorcidas creaciones de carne y metal. Envió otros 3 clones de agua para explorar rápidamente el lugar. No quería dejar sola a Ileana por mucho tiempo. Si tuviera que elegir entre la comisionada e Ileana, sin duda abandonaría a la jefa de policía. Rugió una mujer en cuanto uno de los clones abrió una habitación donde se guardaban escobas. El miedo hizo que dispararse casi todo el cargador contra el Bunsin, casi atinando. Otro Mizubunsin se acercó rápidamente y sujetó el arma, quitándosela a la mujer y calmando la situación. Soy yo. No hace falta agujerearme la cara, comentando sin emoción en su tono. La comisionada resopló, entre el alivio y la exasperación por la actitud de los mocosos ante ella. Deja las bromas, necesitamos salir de aquí ahora, ordenó, su voz todavía temblorosa. Para su horror, el piso detrás de los Bunsin se agrietó, abultó un poco y explotó en una lluvia de fragmentos, sacudiendo el pasillo. Un brazo gigante se abrió camino, derrumbando el piso. Un clon sujetó a la comisionada y la arrojó hacia el cuerpo principal, quien se volvió hacia la ventana tras atrapar a la mujer y saltó sin dudarlo un segundo. El grito agudo de la comisionada le hizo temblar los oídos. Iruko extendió sus vendajes, perforando secciones del edificio y reduciendo su velocidad de caída. Aterrizar de esa forma en solitario es una cosa, ya que el chakra ayuda a amortiguar la energía cinética, pero hacerlo mientras se lleva a otra persona suele terminar en un charco de sangre. Pero la tranquilidad no es muy exigente. Al tocar el suelo, para alivio de la comisionada, 5 perros tan grandes como un mastín tibetano se les abalanzaron. Dientes mejorados y reforzados amenazaban con pulverizar los huesos de la comisionada y el shinobi. Iruko vio a su Mizubunsin rodeado por las bestias, un par de ellas con la cabeza cercenada a unos metros. Liberación veloz. Su movilidad aumentó y su percepción se agudizó para igualar la velocidad de su cuerpo. Lanzó a la mujer por los aires y reforzó sus extremidades. Liberación acero. Al primer animal cibernético lo recibió con un puñetazo en la mandíbula, rompiéndola y mandando a volar a la criatura. Saltó y giró en el aire, esquivando una mordida letal a la vez que rompía la columna del cánido con una patada. Utilizando el cuerpo debajo de él, Iruko saltó tras la mujer, quien estaba a punto de ser alcanzada por un tercer perro. Extendiendo sus vendas, perforó al animal y detuvo su impulso, enviándolo a estrellarse con un cuarto oponente. El quinto decidió esperar a la comisionada en el punto donde aterrizaría. Iruko no se perdió ese destello de brillo por parte del Kyborg.
Un kunai bien colocado alcanzó el ojo de la criatura, hundiéndose hasta el mango y acabando con ella. El Mizubunsin se sacrificó para ayudar a la mujer, pues en pleno aire, el cuerpo principal no tendría manera de desplazarse hacia ella a tiempo. Tras su acción, el clon fue disipado por los cánidos que lo rodeaban. Por su parte, la comisionada recibió el envoltorio de vendas tan famoso, deteniendo su abrupta caída hacia el concreto. Si Leanna viera esta escena, haría un puchero y se lo reclamaría a Liam. Como para probar la veracidad de esa afirmación, la planta baja del edificio estalló en un mar de fuego vil que se movía como un mini tornado mortal y derretía cristales, concreto y metal por igual en cuanto lo tocaba. Iruko se estremeció levemente, desenvolviendo lo más rápido que pudo a la comisión con la esperanza de que fuera una coincidencia. Capítulo 49. Abominaciones 3 y Leanna se estaba cansando de las criaturas. En cuanto Iruko fue en la búsqueda de la perra, ella inundó el pasillo por donde pasó con su fuego, derritiendo al instante a cada maldito simio que intentó cruzar. Lo que siguió fue una demostración reveladora del progreso que había hecho en los últimos meses de su entrenamiento constante. Luchar contra los clones de Iruko era una experiencia única. Su compañero de equipo se caracterizaba por un factor crucial: la velocidad. Era endemoniadamente veloz durante el combate. Y ella había sufrido mucho tanto en el combate físico como en los que se le permitía usar su magia. Y ahora se enfrentaba a una horda de bichos ágiles y rápidos. Agradeció internamente al shinobi por torturarla de esa manera, golpeándola y haciéndola sudar como una dama no debería hacer jamás. Porque justo ahora podía seguir el ritmo de los simios gracias a ese entrenamiento. Toda la sala de recepción se inundó en una bruma verde apenas visible. La mente de la bruja se concentró al máximo, sintiendo todo lo que su energía podía tocar. Allí. ¡Bam! Se oyó el ruido sordo de un cuerpo impactando una pared sólida, así como el crujir de un cráneo, o quizás un cuello, rompiéndose por el golpe abrupto. Y Leanna había solidificado su energía en una barrera. Disparó bolas de fuego vil, como le gustaba llamar ahora a sus llamas, influencia de Iruko. La bruja intentó minimizar el daño a la propiedad con su magia, pues ahora era consciente de tales asuntos. Eso hasta que la pelea se alargó demasiado para su gusto y las docenas de simios no paraban de abalanzarse sobre ella, intentando destriparla con esas garras metálicas. Ella pudo sentir las vibraciones que venían desde arriba. Una explosión fue el preludio de un pequeño derrumbe, lo que degeneró en secciones del techo cayendo sobre sus cabezas. Muchos simios quedaron aplastados y la propia Ileana tuvo que arrojar un chorro de llamas concentradas, a modo de soplete, para deshacer un enorme trozo de concreto y metal. Y aún con el caos a su alrededor, los simios no cesaron en su asalto. Con una vena de irritación palpitando en su frente, las líneas alrededor de sus cuencas se iluminaron, dando la impresión de que sus ojos brillaban en verde debajo de su tela negra. Su cabello se agitó salvajemente, deshaciendo el fino peinado que Iruko le tejió amablemente y con esfuerzo. La bruma verde a su alrededor se volvió más espesa, más notoria. Un remolino se forma a partir de ella, la energía agitándose cada vez más rápido. Y en un instante, todo se convirtió en llamas. Con una explosión de aniquilación digna de la reina de las sombras, del azote de los hijos de Dios, sus enemigos se derritieron, sus alrededores se derritieron, e incluso las columnas que ayudaron a mantener todo en forma se derritieron. ¿Eh? ¡Ah, mierda! Exclamó momentos antes de que todo se le derrumbara encima. Usando su función telequinética, se empujó a sí misma entre las llamas que no emitían calor alguno. Para ella, tocarlas no era peligroso. Salió disparada a gran velocidad hacia la calle, donde la esperaba su caballero de vendaje blanco. Iruko la atrapó entre sus brazos, retrocediendo para aligerar el impulso y no lastimarla. Yo lo siento, balbuceó avergonzada. Se frustró tanto que ignoró las advertencias del shinobi y ahora provocó un desastre. Para su sorpresa y alivio, Iruko solo la bajó con delicadeza y palmeó su cabeza. No te preocupes. Te lo he dicho antes, si tu seguridad está en juego, bien podrías quemar toda la maldita ciudad. Y Leanna sonriendo ante sus palabras. Quien no lo hizo fue la comisionada que oyó todo. Decidió guardarse sus comentarios por el momento. El trío observaba cómo secciones del edificio caían en la recepción. Afortunadamente, no se vino abajo por completo, aunque permanecería cerrado durante algún tiempo. Eso hasta que la comisionada pareció recordar algo. Mierda. Hay prisioneros allí dentro. Exclamó. En efecto, había personas detenidas en una estación de policía. Siempre había gente allí.
Apaga tu fuego, Bill, y cuida de la comisionada, le dijo Iruko a su compañera antes de salir disparado hacia el edificio. Ya había terminado con los perros Kibor de la calle, pero temía que el gorila y los conejos salieran del edificio y atacaran a la bruja. Por eso, envió un Kage Bunshin y un Mizu Bunshin discretamente, usando Engen Jutsu para transformarse en escombros comunes. Ambos tenían la misión de proteger a Ileana y la comisionada. Obviamente, el clon que podía usar Shunshin estaba destinado a la Moldava. Adentrándose en el edificio una vez más, Iruko buscó las secciones donde estaban las celdas. Las llamas de Ileana se habían disipado según su petición, por lo que solo tuvo que lidiar con los escombros que caían periódicamente y un posible asalto de los servidores. No hubo nada de lo último. Tampoco parecía haber conmoción en la calle. Me cago en todo, maldita sea, gruñó el shinobi en cuanto llegó a las celdas, encontrándolas vacías y con agujeros enormes en las paredes. Los mismos siguieron en la siguiente pared, y la siguiente hasta llegar a la calle. Con todo el ruido provocado por el gorila, Ileana y los perros en la calle, nadie se percató de esta fuga. ¿Habría sido todo parte de un plan para liberar a alguien? Liam no lo sabía, ni le importaba. Atrapar prisioneros en fuga sería trabajo de la policía. Él y Ileana tendrían que sumergirse en las alcantarillas y visitar esa base secreta. Era hora de ajustar cuentas con el tecno sacerdote. El alcalde despertó en un lugar más que extraño. Extraño, desconocido y asqueroso. Su cuerpo rechoncho y grasoso estaba completamente desnudo. Sus extremidades atadas al igual que su cuello. Frente a él, mesas cubiertas por telones de plásticos semitransparentes se esparcían sin un orden aparente. Logró vislumbrar formas pequeñas y peludas debajo de los telones, con sangre y artefactos tecnológicos. Eso casi le hizo vomitar. El olor tampoco ayudó en eso. El siseo de una puerta al deslizarse captó su atención hacia una esquina de la sala donde despertó. Una figura más que perturbadora hizo acto de presencia. Un repiqueteo lento, constante y pesado abrumó su oído, al igual que el indistinguible sonido de un respirador, como una máscara de gas. Volutas de vapor eran expulsadas de rendijas horizontales, estas pertenecientes a una placa de metal en la parte inferior de la cara de un hombre, a modo de bozal. Un torso cubierto con una camisa blanca y una bata de laboratorio del mismo color. Un par de ojos, uno natural y otro cristalino, con un brillo azulado lo miraron sin emoción alguna. Hasta ahí todo estaba normal, dentro de lo que cabría esperar dada la situación. Fue la parte inferior lo que le provocó náuseas al alcalde. La cintura del hombre estaba recubierta por una faja metálica y lo que seguían no eran piernas comunes. Un bulto gigante se expande hacia atrás, con una especie de cola hinchada hasta el extremo. No hinchada. Era un aguijón. De ese bulto similar al de una avispa, emergían 3 pares de patas a cada lado, con 7 articulaciones todas ellas, y un recubrimiento de vellos largos y gruesos, similar a cables metálicos. Parecía una mezcla repulsiva entre hombre, metal, araña y avispa. Y esa abominación habló. Capítulo 50. A las alcantarillas. Al fin te despiertas. El alcalde no dijo nada. No se atrevió a hablar frente a este monstruo. La criatura no se inmutó y siguió acercándose, sus manos examinando un panel al lado del hombre. Fue complicado medir tu peso, así que tuve que preparar un somnífero capaz de derribar a una vaca. Nada personal, ya sabes, comentó, asintiendo en dirección a la enorme y flácida panza del hombre. El alcalde continuó guardando silencio. Durante algún tiempo, realmente pensé que podrías hacerle bien a esta ciudad. Te di mi voto y todo. Pero cuando te casaste con los Wite, y te convertiste en cómplice de todo su repugnante negocio, no culminó su frase, aunque la ira que destilaba en su extraña voz era espesa y casi palpable. Luego se sumaron más, y más, y más. Para cuando me di cuenta, toda la cima de Jump City estaba podrida, corrupta, una putrefacción que se derramaba hacia los estratos inferiores de la ciudad, empapando a la gente de a pie y convirtiendo la vida de personas inocentes en un infierno, escupió, de alguna manera, esas palabras con su tono mecánico. Finalmente se alejó unos pasos del alcalde, para gran alivio del hombre, y continuó su monólogo. ¿Y sabes lo que pensé? Nada. Solo pude sonreír ante la ridiculez de todo el asunto. Sin embargo, donde otros vieron desesperación, yo vi oportunidad. Mi oportunidad. Y tú, mi grasoso alcalde, serás otro pequeño paso en mi gran plan. Mientras salía de la sala, un chirrido similar al de un canto de pájaro resonó en el lugar. El hombre revisó su muñeca, de la que se desprendió una sección de carne y mostró una especie de pantalla.
El alcalde notó que la figura monstruosa del hombre se tensaba unos segundos y suspiraba después. Se volvió hacia el alcalde y su tono de voz artificial obtuvo otro matiz, esta vez de ira. Pero supongo que primero tendré que deshacerme del mocoso. Y con esas palabras, salió de la habitación, dejando al alcalde con el corazón a punto de estallarle en el pecho. Mientras los equipos de bomberos, paramédicos y oficiales de otras estaciones inundaban el lugar, Liam, Ileana y la comisionada se apartaron un poco, esta última siendo atendida por si acaso. Al albino no se le escapó la ironía en todo este asunto. Bueno, ¿podrías explicar qué mierda pasó? Interrogó a la comisionada en tono burlón. La mujer le dirigió una mirada de muerte por ese golpe, pero negó con la cabeza en derrota. De acuerdo, es justo. Lo dejaré pasar, dijo, alzando los brazos en señal de derrota. Un oficial se acercó corriendo, llamando la atención de la comisionada. Al mismo tiempo, sonó el teléfono personal de Liam. ¿Qué pasa, señora White? Preguntó Liam mientras se alejaba un poco para oír mejor. Iruko, creo que algo le sucedió a mi esposo. No ha llegado del trabajo y no contesta su teléfono, dijo Elizabeth White en un tono desconsolado. Con su oído mejorado, Liam escuchó el informe del oficial, captando inmediatamente dos palabras clave: alcaldía y destrucción. No se preocupe, señora White. Tengo una idea de dónde podría encontrar a su esposo. La llamaré luego. Terminó la llamada y se volvió hacia la bruja, quien masticaba una barra de chocolate que sacó quién sabe de dónde. Ileana, mi querida y hermosa dama, tenemos una nueva misión, anunció el shinobi. A un lado, la comisionada se acercó con paso firme, su expresión solemne. Iruko, tenemos un problema muy serio. Lo sé, el alcalde podría haber sido secuestrado. Y apuesto a que tú también ibas a ser tomada, si no hubiéramos llegado. La mujer parpadeó. No había considerado esa posibilidad. Por su parte, Ileana subió a los brazos de Liam mientras aún masticaba su chocolate. ¿A dónde vas? Preguntó la comisionada. A buscarlo. Tus oficiales estarán ocupados con los prófugos. Concéntrate en eso, la gente podría salir lastimada con esos locos sueltos. Nosotros nos encargaremos de los servidores. Ujun, Konia, erra, confía, perra, dijo la moldava con la boca llena de chocolate. Una vista indecorosa para una dama, pero el objetivo era ser irrespetuosa con la jefa de policía. Ambos desaparecieron en un borrón de movimiento y la comisionada no pudo hacer más que fruncir el ceño y ponerse manos a la obra. Iruko e Ileana alcanzaron una sección abandonada de la ciudad en unos 10 minutos, específicamente una serie de almacenes viejos y polvorientos. Se adentraron en uno de estos, descendiendo hasta el sótano. ¿Así que sabes a dónde vamos? Preguntó la bruja con una mueca al sentir la suciedad pegándose a sus prendas. Sí. Ya había mapeado un poco este pasaje. Al menos, podremos encontrar la entrada de la base enemiga. Lo que haya dentro, no puedo decirlo. ¿Y esa base estará muy sucia? Mucho. Caminaremos por las alcantarillas de la suciedad. ¿Alcantarillas? ¿Qué es eso? Un lugar debajo de la ciudad donde la gente tira sus porquerías. Excremento, ratas, insectos y un olor nauseabundo. Lo habitual. Ileana se detuvo en seco, su expresión de horror hizo que casi estallara en carcajadas. No se había dado cuenta, pero poco a poco se abriría más a la bruja. No hay forma en de que esta dama vaya a un lugar así. Vamos, mi joven dama. Necesito su ayuda, no puedo hacer esto yo solo. Bueno, si lo pones así, y así, la bruja y el shinobi se adentraron en el intrincado laberinto de alcantarillas de Jump City. Pero su viaje no solo estaría lleno de toda la porquería mencionada por Liam. Un diminuto e imperceptible dispositivo de vigilancia captó sus movimientos en uno de los túneles. Las alertas sonaron en la base donde el alcalde yacía prisionero. Una quimera repulsiva de hombre, insecto y máquina se movió rápidamente, presionando una serie de botones en una enorme máquina de procesamiento. Las bobinas se iluminaron, los engranajes se movieron, las compuertas sisearon, y el zumbido de los servomotores llenó el lugar. Docenas de figuras monstruosas, mosaicos de carne y metal se levantaron de su letargo. El objetivo estaba definido. Aniquilación. Mientras caminaban sobre una sección inundada de aguas negras, Ileana se aferraba fuertemente al cuello del shinobi, quien la sostenía en sus brazos, como si cargara a una princesa. Sin embargo, el ambiente era todo lo contrario a romántico. ¡Puaj! ¡Qué asco! Se quejó la bruja. Lo había estado haciendo durante todo el viaje. Liam puso los ojos en blanco.
Sabes que puedes levitar por tu cuenta, ¿no? De hecho. Pero eso me agotaría. Caminar sobre el agua mientras te sostengo también me agota. ¿Me estás llamando gorda? No, no. Solo digo que, los sentidos de Liam se agudizaron, el brillo en sus ojos carmesí aumentó. Sus instintos shinobi advertían de una amenaza. Enemigos. Rodéanos con tu magia y quema todo lo que te encuentres, pero prepárate para soportar el hedor, ordenó a su compañera, ya entrando en el modo Iruko. Una bruma verde se expande a sus alrededores, en un radio de varios metros, cubriendo todos sus puntos. Casi todos, al menos. ¿No nos protegerás abajo? Preguntó Iruko. No. ¿Estás loco? Puedo sentir todo cuando extiendo mi magia. No voy a recibir la información de lo que sea que haya en esta agua. Iruko sospechó. Un punto ciego seguía siendo un punto ciego. Decidió complacer a la bruja y liberó su chakra debajo de ellos. A diferencia de ella, él no recibiría esa información. También convocó a un par de Mizubunsin, quienes le dirigieron una mirada de fastidio por el orden que les dio. Maldiciendo todo el linaje familiar del cuerpo principal, los clones se sumergieron en las aguas negras, para interceptar cualquier emboscada acuática. Para su alivio, sí que hubo una emboscada. En un segundo fueron rodeados por cosas humanoides con piel babosa, verde, y aletas al final de sus extremidades. Dispararon un par de Mizurapa, pero la velocidad de nado de los monstruos fue superior. Los Mizubunsin activaron un par de etiquetas explosivas antes de ser disipadas. A varios metros de altura, en la superficie del agua, Iruko sintió la activación de las etiquetas y saltó hasta el techo, sorprendiendo a la moldava en sus brazos y parándose verticalmente, con los pies pegados al concreto con el chakra y sus cabezas y cabello colgando. ¡Kia-a-a! Gritó Ileana cuando una explosión de agua putrefacta se elevó desde abajo, casi alcanzando su melena ahora colgante. Enciende todo, acalló el shinobi a la bruja. Ileana dejó de jugar y la bruma que rodeaba el lugar se encendió en una conflagración de llamas viles. Capítulo 51. Más plagios. El aullido de las criaturas era ensordecedor. El olor de la carne, metal y sangre siendo vaporizados se sumaba al agua estancada, perturbando las fosas nasales del shinobi y la bruja. Por suerte, la temperatura no había subido en lo absoluto a pesar del mar de llamas que los rodeaban. ¿Hacia dónde?, preguntó Ileana. Iruko buscó en sus recuerdos del mapa tosco que había trazado hace meses. En este punto, tendrían que sumergirse en las aguas negras y encontrar un pasadizo. No es que él fuese a hacer una tontería como esa. Aguanta la respiración y, por favor, no vomites encima de mí, le respondió a la moldava, quien se estremeció ante el pensamiento de lo que estaba a punto de suceder. Tal y como temía, Iruko se dejó caer hacia las repulsivas aguas que había debajo. Para su alivio, una onda de chakra se movió desde el shinobi, provocando que el agua formase un remolino que dejó libre el espacio por el que cayó. Eso no cambió el hecho de que había mierda, basura y otros desechos girando a su alrededor a gran velocidad. Y como sugirió Iruko, Ileana aguantó la respiración, pues sabía qué clase de hedor habría en el aire. Desintegra lo que hay enfrente. Gruñó a la bruja. Incluso para él, el olor era insoportable. Salió disparado hacia el lugar donde estaría el pasaje mientras Ileana convocó un soplete de llamas viles que derritió las lasas de piedra que se interponían. Con una patada, Iruko destruyó los obstáculos y envió otra onda de chakra para elevar las aguas negras al otro lado. Pero los estaban rodeando. Yo me encargo, murmuró Ileana, extendiendo su bruma verde en todas direcciones, dejando un rastro de energía vil lista para explotar en fuego en cualquier momento. Ese momento fue interrumpido por una explosión de agua, rocas y tuberías justo debajo de ambos. Iruko clavó sus vendajes al techo del túnel y los retrajo fuera de las fauces gigantescas que se cerraron a su alrededor. Una verdadera abominación fijó su mirada en ellos. Una masa grotesca de carne abultada y chisporroteante, con arcos de electricidad recorriendo su piel y rebotando entre palancas de metal incrustadas por todo su cuerpo. Una boca alargada en cuya punta superior yacía una nariz deforme con bigotes bastante largos. Dos dientes, más parecidos a paletas que colmillos, sobresalían de la mandíbula superior. Iruko tuvo que saltar a un lado para evitar un latigazo que se incrustó en el concreto y la roca como si nada. La monstruosidad retrasó su cola delgada, pero poderosa. «Esa es, la madre de todas las ratas», susurró Ileana con incredulidad. Iruko estuvo de acuerdo, aunque para él, esta cosa le parecía familiar. Al igual que el demonio bovino, esta rata gigante le trajo recuerdos de un jefe en un antiguo videojuego.
Los peces barra anfibios humanoides que saltaron del agua un momento después solo hicieron crecer esta sensación. Raiton. Gian, un relámpago salió disparado hacia la rata gigante, mientras Ileana retorcía las rocas a su alrededor con su manipulación telequinética, arrojándolas como proyectiles contra los humanoides extraños. Iruko frunció el ceño cuando un escudo de electricidad de forma a partir de los rayos que saltaban entre las placas metálicas en el cuerpo del monstruo, inutilizando su jutsu de rango B. Ileana tuvo más suerte, agujereando a los peces mecanizados y quemando a otros. Tenemos que movernos. Quedarnos aquí será peligroso. Acerquémonos a la puerta para que las derritas, informó a su compañera, mientras enviaba una ráfaga de kunai con etiquetas explosivas. Para sorpresa de ambos, la rata gigante era bastante rápida a pesar de su tamaño, comparable a un autobús. Se arrastró hacia adelante, varios compartimentos de armas desplegándose a sus costados y enviando una lluvia de plasma y láseres contra la pareja. «Sigue moviéndote», gritó Ileana mientras forjaba escudo tras escudo, solidificando su energía vil. Iruko se la puso al hombro, como si cargase un saco, mientras se movía a toda prisa. Usar Shunshin en un espacio tan reducido terminaría en desastre, por lo que tuvo que confiar en sus ráfagas de velocidad impulsadas por chakra. Las barreras de la bruja lograron aguantar las descargas de plasma, pero no ocurrió lo mismo cuando la rata embistió la energía verde, quebrando la magia en pedazos como si fuera cristal delicado. ¡Oh mierda, oh mierda, oh mierda! Mar agitado Ileana. No le agradaba la idea de ser mordida por esa cosa. Su movimiento provocó que le dificultase la visión a su compañero y casi cae en presas de una emboscada de más hombres peces mecanizados. «Contrólate, maldita Mar», gruñó el shinobi. «Desata tu fuego vil y quémalo todo». La bruja entró en sí y acumuló una capa de energía que se esparció detrás de ellos, volviéndose más y más densa. Cuando la criatura se les acercó demasiado para su gusto, ella ascendió todo en las siempre confiables llamas viles. Un chirrido extremadamente agudo sacudió todo el túnel y les provocó malestar en los oídos de la pareja. Para desconcierto de Ileana, de la conflagración de fuego surgió la monstruosa rata, quemada y con partes de su cuerpo derritiéndose, pero aún en la persecución. «No funciona», gritó ella. «Entonces aguanta, porque no te gustará esto», respondió él, girando en su lugar y arrojando a la moldava por los aires. Ileana estabilizó su vuelo con su magia mientras Iruko tejía sellos manuales. Rantón. Rayunka nubes negras se extendieron a lo largo del túnel, envolviendo a Iruko y todo lo que lo rodeaba, hasta alcanzar y envolver a la rata gigante. Un instante después, rayos azulados tronaron en una tormenta en miniatura, azotando a la bestia modificada. El escudo de electricidad se formó de nuevo, pero la intensidad de este jutsu superó al de la falsa oscuridad. En lugar de un golpe poderoso, la técnica de liberación tormenta, nube con ondas interiores, proporcionó impactos más débiles pero constantes, que finalmente se acumularon y royeron los escudos eléctricos de la servorata. Los sistemas que ayudaron al monstruoso marco de la rata se frieron, la carne chisporroteó y los chirridos aumentaron, superponiéndose al crepitar del relámpago. Por primera vez en mucho tiempo, Iruko tuvo que recurrir a su cuarto Kekkei Genkai. Ileana. Llamó a su compañera, quien envió una nube propia de su energía verde. Una bola gigante de llamas viles explotó justo en la cara de la rata, derritiendo definitivamente su cabeza y provocando la caída del monstruo. Las nubes oscuras se dispersaron, y con ellas el zumbido eléctrico que anunciaba una tormenta feroz. El hedor de la carne quemada impregnó el aire y se acumuló en las fosas nasales de la bruja, quien retorció el rostro de asco. «Puaj. Tenías razón, esto es repugnante», se quejó ella, notando que el shinobi la miraba con ojos divertidos. Ella frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó. Ileana se preguntaba qué ocurría con su compañero, hasta que sintió un hormigueo en toda su piel. Sus vellos se erizaron y cuando se tocó el antebrazo, una pequeña descarga eléctrica le pinchó el dedo. Finalmente, se dio cuenta de lo que eso significaba. Con manos temblorosas, intentó tocar su cabello, solo para notar un desastre de puntas erguidas en lugar de la suave cascada negra a la que estaba acostumbrada. «Eso, mi querida dama, es estática», respondió el shinobi. Capítulo 52. La base del villano Iruko e Ileana pudieron deshacerse de las abominaciones mecanizadas y caminaron en silencio hacia las enormes puertas de metal al final de un largo pasillo. Parecía más bien una presa, detrás de la cual Iruko sospechó que se encontraban los jefes finales.
A detrás de casi 10 metros de ancho y el doble de alto, la estructura penetraba en la roca sólida, sin mayores características que el liso y metal pulido. Sin logos, pintura, sin paneles visibles ni manijas o alguna otra deformación. ¿Cómo y por qué se mantenía una puerta de metal limpia y lustrosa al punto de parecer un gigantesco espejo de plata debajo de la tierra y en medio de las cloacas de una ciudad? Era algo que ni el shinobi ni la bruja entendían. Esto es una mierda, escutió Ileana, mirándose en el reflejo de la puerta y tratando, sin éxito, de arreglar su alborotado cabello. Ven, déjame ayudarte con eso, suspiró Iruko, ayudando a la bruja a recoger su cabello en una improvisada cola de caballo. En el interior de la base, el propietario miraba con incredulidad al par de individuos que acababan de derrotar a una horda de sus creaciones, parlotear e iniciar una sesión de peluquería a las afueras de su laboratorio. ¿Qué deberíamos esperar?, preguntó Ileana, su humor mejorado mientras posaba frente a la enorme puerta espejo. Probablemente estemos rodeados. Definitivamente emboscados. Quizás hasta intentar separarnos. Ah, y puede que haya un monólogo malvado en medio de todo, se encogió de hombros el shinobi. Ileana ascendió, sin percatarse del sarcasmo con que su compañero mencionó esa última parte. Ella habría hecho lo del monólogo sin dudarlo, era genial, en su opinión. Entremos, ordenó el albino e Ileana dejó de jugar y se puso seria. Toda esta actitud relajada fue un intento de calmar los nervios. La verdad es que correrían peligro, y ninguno estaba dispuesto a sacrificar demasiado por esta ciudad. No eran ese tipo de héroes. La bruja inundó el lugar con su bruma verde, concentrando la energía en un haz cilíndrico con una radio de 2 metros. Cuando su magia se reunió al punto de parecer una bombilla casi sólida de energía, el fuego vil se encendió con un siseo intenso. Un soplete gigante de llamas verdes y concentradas derritió con facilidad la gruesa puerta, haciendo una apertura lo suficientemente ancha como para atravesarla con un auto. Como siempre, la acción de las llamas no generó calor alguno, ni siquiera en el metal de la puerta, que se derretía lenta pero constantemente. Iruko llegó a considerar la magia de la bruja como energía que desintegra al contacto, en lugar de fuego literal. Simplemente no tenía sentido evaporar agua, derretir carne, metal y concreto sin generar calor ni siquiera en los materiales que toca. Le tomó cerca de 3 minutos perforar hasta el otro lado. En cuanto desapareció el fuego vil, Ileana jadeó pesadamente y sus piernas temblaban. Gotas de sudor caían de su frente. ¿Puedes continuar?, preguntó Iruko. Ileana ascendió. No hay, problema. Es difícil, mantener, tanto poder concentrado. Mientras ambos conversaban, un Kage Bunshin entró por la apertura, junto a otros 3 Mizu Bunshin. Iruko le dio a la bruja un minuto para recuperar el aliento, sus sentidos alerta en todo momento. Finalmente, la moldava se levantó y la pareja entró al complejo subterráneo. Su primera impresión fue que era enorme. Era jodidamente enorme. La entrada era otro túnel, este hecho de roca en su totalidad y se inclinaba levemente. Insignificantes tiras de luz en el techo daban poca iluminación al lugar. Caminaron con paso confiado hacia el interior, pues los clones no detectaron nada, ni activaron trampas. Iruko estaba preparado, un pergamino de almacenamiento en mano y su chakra en movimiento. Ileana caminaba con un velo de energía verde, lista para desatar llamas viles. La tensión aumentaba con cada paso. A unas decenas de metros más adelante, los clones llegaron a una curva, la cual descendió incluso más. En cuanto llegaron al final de la misma, los recibieron una especie de fábrica lúgubre. Escaleras de metal descendían hacia una sala gigante, como si estuviesen en los asientos más altos de un estadio. Del techo colgaban cientos de tiras de iluminación, todas igualmente enormes y potentes, permitiendo que los clones captaran cada detalle visible de lo que había al fondo. Máquinas industriales y cadenas de ensamblaje yacían en reposo, imperturbables ante su presencia. Piezas de metal con intrincados diseños se apilaban en las esquinas, como si allí tiraban lo que no parecía funcionar. Prótesis de extremidades, un sinfín de chips y demás artículos que esperarías ver dentro de una computadora, armas, municiones, placas de armadura, algunas robustas y enormes, otras diminutas y afiladas, la mayoría destinadas a recubrir o conectar diferentes partes mecanizadas en los animales mutados. Creo que en verdad nos topamos con un tecno sacerdote, murmuró el Kage Bunshin, desconcertado por el hecho de que una maldita fábrica podría haberse construido debajo de una ciudad sin que nadie se diera cuenta. Vamos, si hay una trampa, deberíamos detectarla o activarla para no poner en riesgo a la dama, sugirió un clon de agua.
El otro ascendiendo, estando de acuerdo. A ustedes sí que les gusta, se burló el Kage Bunshin. Tanto Liam como sus clones de sombra habían notado este apego de los Mizu Bunshin hacia Ileana. TCH, hasta ahora el jefe ha vagado en solitario. Recuerda que la Hermandad del Agua vino primero, así que para nosotros siempre ha sido un festival de salchichas. Salchichas acuáticas en eso. No puedes culparnos por tratar bien a una dama. Tienes un punto allí, reflexionó el Kage Bunshin. Decidió evitar el asunto de esa Hermandad del Agua, ya que se supone que los clones elementales no reciben ni envían recuerdos. El trío de clones se adentra en el lugar, saltando entre la maquinaria y todos los artefactos extraños. Dado que solo había artilugios mecánicos aquí, estaba claro que este era solo el comienzo de una base. Debería haber un lugar donde estas piezas se ensamblasen a los animales. El cuerpo principal y la bruja llegaron a la entrada un momento después, igual de impresionados por la escala de la arquitectura. Uno de los Mizu Bunshin escalaba por las paredes, observando con ojo crítico todo el lugar, hasta que captó movimiento en el tejado de metal. Un dispositivo pequeño, apenas imperceptible, se desprendió del techo suavemente. Entonces resonó una voz por toda la fábrica. Bienvenidos. Ami. Humilde. Morada. Joven. Iruko. Y jovencita. A mí. Temo. ¿Qué? Desconozco. Su nombre. El shinobi alzó la voz, interrumpiendo al jefe antes de que continuara su monólogo. No. No vinimos para escuchar tu mierda. Saca tus armas pesadas de una vez y terminamos con esto. Mi compañera y yo debemos dormir temprano para entrenar mañana. El silencio invadió la fábrica. Los Mizu Bunshin asintieron con aprobación ante la mención del descanso y fortalecimiento de la dama. El Kage Bunshin se palmeó la cara por la tontería de su original. Nunca se le provoque a un jefe final de esa manera. Ileana le dirigió al shinobi una mirada de desaprobación para interrumpir la presentación del enemigo. En su habitación privada, la quimera hombre máquina insecto araña, sí, los arácnidos y los insectos no son lo mismo, escupió por la indignación. Su mano cayó pesadamente sobre un botón rojo con una calavera pintada en el centro. Las sirenas perforaron los tímpanos de la bruja y el shinobi. Las luces empezaron a parpadear en rojo, dificultando la visión y alterando los sentidos. Secciones aleatorias de las paredes se desprendieron, revelando un arsenal masivo de ametralladoras y láseres. Unas cuantas compuertas se abrieron en las 4 direcciones, permitiendo el paso de un olor a bestia y aceite, así como el retorno de más de un centenar de pisadas. Ruidos sordos indicando criaturas pesadas, repiqueteos que insinuaban bestias quitinosas y zumbidos que, o bien eran el indicio de alas batiéndose a gran velocidad o de servomotores pulsando energía. O ambas cosas. Finalmente, el propio Liam se maldijo a sí mismo por la caída monumental que había hecho.